Hola a todos, en este segundo vídeo lo que quiero hacer es, igual que hice con el primer tema, una visión general de cómo está estructurado el segundo tema y qué contenidos vamos a desarrollar tanto en la presentación como en los apuntes que os he subido, ¿vale? En un primer momento vamos a hablar del flujo sanguíneo renal, es decir, la cantidad de sangre que pasa por el riñón por unidad de tiempo, ¿vale? Es un flujo. Por tanto, hablamos de volumen por unidad de tiempo y vais a ver que el riñón tiene un flujo muy elevado, más elevado de lo que por sus necesidades metabólicas necesitaría, y es debido a esa función de filtración y de eliminación de sustancias que lleva a cabo, ¿de acuerdo? A continuación definiremos el concepto de filtrado glomerular, ¿vale? Llamado FG, filtrado glomerular, y la tasa de filtración glomerular. Es decir, las unidades, los valores concretos en los que se produce este filtrado. Además, hablaremos de la fracción de filtración. La fracción de filtración va a ser igual a la cantidad de filtrado que se produce en función de la cantidad de sangre que llega. Es decir, vamos a ver qué porcentaje de esta sangre que llega al riñón, vamos a ver qué porcentaje de este flujo sanguíneo renal es filtrado, ¿vale? Y por tanto podemos calcular la fracción de filtración. En realidad no sería aquí el flujo sanguíneo renal, lo vais a ver luego, ¿vale? El plasmático, ¿vale? La cantidad de plasma que llega. Pero bueno, insisto en que eso está explicado. Posteriormente vamos a, de nuevo, una especie de repaso un poco de la anatomía fisiológica, vamos a hablar del corpúsculo renal, ¿vale? Es decir, el glomérulo, la membrana basal, etcétera, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué características tiene, cómo se ha formado y qué propiedades va a tener, es decir, qué tipo de partículas se filtran, qué tipo de partículas no se filtran. Luego vamos a hablar de los determinantes del filtrado glomerular, es decir, qué fuerzas o qué características son las que determinan cuánto vamos a filtrar, ¿vale? Vamos a ver cómo se va a modificar esta tasa de filtración en función de ciertas propiedades, y como es un filtrado y es un intercambio de sustancias entre el plasma y una cápsula de Bowman en este caso, vamos a ver que las fuerzas implicadas son las mismas que las que habéis visto en la parte cardiovascular en la microcirculación. Es decir, que vamos a tener una presión de filtración neta que va a depender de una constante de filtrado, ¿vale? Vamos a llamar Kf, y de fuerzas a favor y en contra. Presión hidrostática del glomérulo estaría a favor, la presión oncótica de la cápsula de Bowman estaría a favor, la presión hidrostática de la cápsula de Bowman estaría en contra, y también tendríamos en contra la presión oncótica del capilar glomerular, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué son estas fuerzas, las vamos a definir, vamos a investigar cómo están controladas o mediadas por el organismo, y de esa forma vamos a hablar también de cómo se va a modificar este filtrado glomerular, modificaciones. Vamos a ir viendo cómo cada uno de estos componentes va a estar regulado por diferentes procesos y vamos a ver cómo se puede modificar en ciertas situaciones. Y eso nos va a llevar a hablar luego, finalmente, de la regulación tanto del flujo sanguíneo renal, la cantidad de sangre que llega al riñón, como de la tasa de filtración glomerular. Es decir, vamos a ver cómo el organismo puede regular este flujo sanguíneo renal y esa tasa de filtración glomerular, que van a estar en principio relacionados, y nos vamos a centrar en dos procesos: la autorregulación renal, es decir, cómo el riñón es capaz de autorregularse, autorregulación, y finalmente, ¿vale?, la regulación extrínseca, es decir, factores externos al riñón que también van a regular o van a participar en esta regulación tanto del flujo sanguíneo renal como de la tasa de filtración glomerular. Esta parte de autorregulación haré un vídeo aparte porque es un poco más compleja, entonces haré otro vídeo, pero como una visión general de este tema yo creo que eso sería suficiente. Un saludo a todos.